¿Qué tal amigos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Acá nuevamente el profe Gio y Ana Graciela Acuña, quienes les saludan y gracias por estar con nosotros en este proceso de formación de Biblia, mis primeros pasos precisamente con la Biblia y nos sentimos muy contentos. Hoy estamos llegando precisamente al final de este proceso maravilloso que hemos tenido con nuestros hermanos salesianos cooperadores. Y hoy nos visita una hermana salesiana cooperadora ya de hace ratico, ¿verdad? Margarita Fuentes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias infinitas a Dios de lo más bien, dichosa y feliz de poder compartir con cada uno de ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo está Cartaguito campeón? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de compartir el final de este librito justamente con Margarita, que tiene mucho que aportarnos. Recuerden amigos que pueden suscribirse a nuestro canal, también compartir cada uno de los videos que hacemos y comentarlos. Quédese acá con nosotros, que esto está buenísimo. Continúa viendo Buena Nueva. El día de hoy conversaremos sobre las cartas de San Pablo, hablaremos también sobre San Juan y cada uno de sus escritos. Chicas, ¿ustedes se acuerdan? Porque ya esto ha pasado un poquito de moda, cuando uno mandaba cartas. Qué bonito que era mandar cartas, ¿verdad? Porque como que el hecho de escribirlas, ¿verdad? Ir pensando cada una de las palabras y el hecho del papel y todo esto era muy bonito, ¿verdad? Los tres, de alguna forma, hemos estado involucrados durante mucho tiempo en grupos pastorales y habían ciertas actividades que nos permitían, ¿verdad?, entregar cartas o recibíamos cartas. Y eso siempre fue maravilloso. Hay una alegría especial en recibir una carta. Hay una sorpresa que te espera, no sabes qué va a decir en el medio o al final de la carta, ¿verdad? Bueno, estas sorpresas y estas alegrías también se encontraron en la Sagrada Escritura. Y vamos a iniciar con uno de los grandes de la Biblia, uno de los grandes evangelizadores bíblicos. Estamos hablando de San Pablo, nada más y nada menos que San Pablo. Y Margarita nos va a contar algo sobre este gran santo. Adelante, Margarita. Ay, muchísimas gracias. Creo que uno de los grandes personajes que me ha traído su presencia es San Pablo. Y como muy bien lo decíamos, estas cartas maravillosas que nos aportan desde el sentido cristiano, toda una gran riqueza, pero su vida fue una riqueza en sí y trasladada en cartas. Entonces es maravilloso descubrir cómo San Pablo se dirige, digamos que el gran comunicador del Evangelio, San Pablo, lo hace por medio de las cartas. San Pablo tenía una forma particular de hacerlo y sus cartas tienen como 4 elementos básicos que los vamos a estudiar en este momento. Sus cartas siempre iban dirigidas a alguien, un destinatario. Imagínate la personalización en la cual él entraba para poder ser enviado. Yo lo decía, cuando uno recibe una carta, el hecho de la sorpresa de recibirlo y qué traía en él. Entonces San Pablo siempre tenía a alguien que se dirigía. Un segundo evento, algo maravilloso, una acción de gracias por el momento, por el compartir de ese espacio y ese tiempo. Y luego viene el cuerpo de la carta, y el cuerpo de la carta se determinaba en 2 elementos. Número uno, en la doctrina de la fe, saber de que la doctrina nos aportaba algo a nuestro crecimiento espiritual. Y luego lo importante, lo que escribía era, hermanos, esta es nuestra doctrina, pero también tomar en cuenta que dentro de nuestra vida espiritual había una consecuencia personal y había el sentido comunitario. Creo que la experiencia comunitaria para todos los seguidores de Cristo, nosotros, es tan rica porque nos brinda tantos elementos básicos, el compartir, la oración, la unidad, la solidaridad. Y esto Pablo lo quiso hacer y delegó y entregó su pensamiento y su ser mediante estas cartas. Vamos a analizar un poco de ellas. Ustedes se preguntarán, ¿todas las cartas las redactó Pablo? Mm, Veamos, hay algunas que Pablo sí lo dijo con su firma, pero hay otras también que hubo una parte de elaboración,
pero que también él tenía una gran implicación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de estas cartas. Me voy a dirigir primero a 4 elementos de los cuales fue el pensamiento y cómo fue desarrollando su pensamiento. Pablo, en la primera carta y la segunda carta de las Tesalonicenses, habla de esa cercanía de la mayoría de los cristianos, convencidos que la segunda venida estaba cerca. ¿Y quién era segunda venida? Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese era su mensaje, era su aporte y su deseo de compartir con sus hermanos el saber de que Jesús estaba muy cerca y por lo cual estábamos prontos y estábamos preparados. En la carta de los Corintios, en la primera y la segunda carta de los Corintios, ya sea en Gálatas también, Romanos y Filipenses, todo su pensamiento se centraba en el cristiano salvado por Cristo. Imagínense la riqueza, el sentirme salvado, el sentirme que yo soy importante para alguien y yo esa importancia se lo llevo por medio de Jesucristo, su salvación. Es interesante porque en la carta de los Corintios y la vivencia de los Corintios o la zona donde vivían, habían 600 habitantes aproximadamente. Pero de esos 600, 400 eran esclavos, imagínense. Y a esto se evocó a que Pablo obviamente motiva, busca la manera de también amonestar y los persuade a que su centro sea su fe, que es Jesucristo. Entonces, maravillosa experiencia en la cual vemos cómo estas costumbres en los corintios van buscándose y orientando a que Jesucristo sea su centro. Cuando hablamos de los Gálatas y los romanos, estamos hablando de que los cristianos en ese momento buscaban la manera de que tenían que sentir, persuadirlos a la ley. Es decir, que cada uno de nosotros estamos estipulados y regulados para acompañarnos para nuestro bien, lo que es bueno para nuestra alma. Y el mismo Pablo, en este caso, ¿verdad? Buscaba que todo sea para gloria de Dios, creyente en Jesucristo, ¿verdad? Y creyente bajo el Espíritu Santo también, y que no había mayor ley que la ley del Espíritu, derramado para cada uno de nuestros corazones. Imagínense qué belleza, qué maravilloso acontecimiento, sentirme que lo que yo estoy escribiendo y dando a conocer a los hermanos cristianos es precisamente que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que se habita en nosotros. Ya en la carta de los Filipenses estamos hablando de otra historia bastante interesante con Pablo. Y es precisamente que inicia de la persecución, del ser perseguidor, perseguido y ahora la prisión. La experiencia de la prisión sin duda de ser terrible, principalmente desde el punto de vista humano, pero fuerte en el punto de vista espiritual para Pablo. En ellos, en la parte de los filipenses, habla precisamente de todo su cautiverio, pero a ellos les dice, y lo quiero leer tal cual, pese a su prisión se siente feliz de participar en los sufrimientos de Cristo. Imagínense la inmensa riqueza de poder sentirse tan acompañado de que la vivencia de esa prisión y esa forma de vida prisionera se sentía feliz porque se asemejaba a Cristo. ¿Cuánto nos da de riqueza también a nosotros en el medio de nuestras dificultades? Encontrar esa riqueza también, que a pesar de las contrariedades, es Cristo nuestro fundamento, nuestra fortaleza, que nos invita a vivir esta experiencia en Él, no lo que nos sucede, sino de cómo vivirla en su nombre. Los efesios, por su parte, los colosenses, los efesios, incluso la carta de Filemón, reflexiona profundamente sobre el lugar importantísimo de Cristo en la iglesia, como el Señor en conjunto de la historia y del universo. Entonces ya se va ampliando, ya no solamente la vivencia personal, sino esa vivencia de que como profundamente en la iglesia está Cristo. Ya no solamente esa vivencia, sino que en la iglesia, sintiéndose también muy cercano a Filemón en este caso.
yo tengo una tarea especial porque de Filemón salgo sé poquito. Entonces tengo que adentrarme a esta carta. Y por último, encontramos a Tito, primero y segundo de Timoteo, y las cartas pastorales. Y ahora vemos cómo fueron escritas por un discípulo de Pablo. Pero dentro de esto, imagínense la importancia de estas cartas, donde se ve la preocupación por la organización de la iglesia y mantener el depósito de la fe. Gran riqueza, Gio, gran riqueza, Ana, porque nos está diciendo, ok, aquí les estoy dejando el mayor de los tesoros y la iglesia en sí debe de continuar en sus manos. ¿Qué te parece eso, Ana? Sin duda importantísimo todo el legado de los escritos de San Pablo. Y ahora vamos a empezar a conocer también sobre los evangelios, el evangelio, o más bien los escritos de Juan, que nos dejó un evangelio y también nos dejó cartas. Escuchas Buena Nueva. A estos escritos de Juan se les llama joánicos. Y como les mencioné, aparte de todo el Evangelio, 3 cartas y también hay que mencionar el Apocalipsis. Se menciona que posiblemente el Evangelio según San Juan fue escrito más o menos entre el año 95 y el 100. Y parece cierto que en su redacción está la personalidad de Juan Zebedeo, o sea, Juan, el hijo del trueno. Y cuya enseñanza está organizada y dispuesta como nos llega a nosotros mediante un grupo de discípulos suyos. ¿De qué nos habla este evangelio? Tiene algo interesante y es el hecho de que nos presenta la presencia de Jesús resucitado en los sacramentos. Y hay algunos elementos que se nos hacen muy familiares. Por ejemplo, hace referencia a la celebración del bautismo y por lo tanto nos habla de nacer de nuevo, nos habla del agua, de la luz y también hace referencia a la Eucaristía. Y ahí nos habla del pan, del vino, del cuerpo, de la sangre. Es algo constante en el Evangelio según San Juan. ¿Cuáles son los temas de este Evangelio? Por ejemplo, el autor de este Evangelio le gustan los grandes conjuntos unificados en torno a un milagro ampliamente explicado. Y en el capítulo 9 de Juan, que nos cuenta sobre la sanación del ciego de nacimiento, es un ejemplo de este hecho. Tiene un hilo conductor que progresa en forma de espiral, de manera que cada conjunto se encuentra en torno al misterio de Jesucristo, que será profundizado desde otro aspecto en el conjunto siguiente. En este desarrollo se parte siempre de realidades concretas y conocidas, como las que mencionamos ahora, el agua, el pan, la luz, que nos hacen subir a un plano superior. Y este libro se puede dividir en 2 partes, porque, por ejemplo, de los capítulos 2 hasta el 12, se podría hablar de que es el libro de los signos, donde se abarcan los 12 primeros capítulos en que Jesús vive y se manifiesta todo lo que se va a llevar a cabo cuando llegue su hora. Mientras que en los capítulos que están del 13 al 20, se puede decir que son los libros de la hora de Jesús, porque Jesús se despide de sus discípulos, les da las últimas recomendaciones y vive su Pascua, su paso de la muerte a la vida, en el que es juzgado el mundo y brota la nueva creación en el Espíritu. Luego de esto están las cartas, son 3, como mencioné anteriormente, y expresan un solo tema, que podría resumirse en el amor. Dios primero nos ha amado y sabemos esto porque el Espíritu nos hace descubrir el reflejo de su amor en Cristo, que se entrega, y este amor de Dios hacia nosotros nos lleva a la comunión con los hermanos, prueba máxima de la presencia de Jesús en la comunidad de los seguidores. Estamos repasando por acá en Buena Nueva el capítulo 24 de este curso bíblico que tiene por título Leamos los Hechos, las Cartas y el Apocalipsis. Continuamos acá en Buena Nueva.
Bien, seguimos acá. La verdad es que la estamos pasando súper bien con esto que estamos hoy compartiendo con cada uno de ustedes, por supuesto con Ana Graciela y Margarita que hoy nos acompaña. Y me encanta pensar en algo. Margarita, estabas comentando sobre Pablo y un día de estos, una noche de esta, le decía yo a Ana que qué vacilón, qué bonito, más bien, qué impresionante incluso, que San Pablo, cuando empieza a escribir, todavía no existen los evangelios, ninguno de los sinópticos y tampoco el de Juan. Él es el primero en empezar a escribir, ¿verdad? Estas narraciones grandes que todos conocemos en el Nuevo Testamento. Y me encanta porque hay una precisamente que aparece en Corintios, que es acerca de la Eucaristía. Cuando habla de que él mismo dice que él ha recibido por tradición, ¿verdad? Que es básicamente un mandato. Cuando dice que Jesús en la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, ¿verdad? Lo partió y lo dio a sus discípulos. Y todo esto que escuchamos en la liturgia cada vez que nosotros tenemos o vamos a la misa, ¿no? Entonces yo le decía a Ana, imagínate qué fuerte. Él escribió esto, pero él nunca se dio cuenta que estuvo escrito en los evangelios, ¿verdad? En los cuales nosotros incluso durante la misa nos ponemos en pie porque entendemos que es palabra viva. Es enorme esta fuerza, ¿verdad? Que se ha suscitado con la palabra de Dios, por supuesto con la predicación de Pablo y posteriormente con varios de los discípulos. Que aquí continuamos. Ya Ana nos hizo un repaso bastante largo, grande, ¿verdad? De las cosas que escribió Juan, pero también hay un tema que a la gente le encanta, pero no sabe mucho, ¿verdad? Y creo que para eso necesitaríamos también de un programa completamente especial y un programa, es una serie en Netflix, ¿verdad? Básicamente para explicar el Apocalipsis. El Apocalipsis, ya el nombre a mucha gente le causa algún tipo de no sé qué, ¿verdad? Y se imagina cosas tremendas, terribles. He tenido varios alumnos que normalmente empiezan a contar cosas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente enseña en sí el libro del Apocalipsis. Bueno, este libro del Apocalipsis, queridos hermanos y amigos de Buena Nueva, también tiene por nombre Revelación, ¿verdad? Y parece que también ha sido escrito por Juan a final del siglo I. En él, básicamente, se afirma algo que nos llena de esperanza, ¿verdad? La historia tiene un sentido. La humanidad camina precisamente hacia la felicidad en medio de múltiples luchas y desvelos, ¿verdad? Y se ve arrastrada hacia su plenitud por la iglesia que ora diciendo, y oigan qué linda esta frase, ven Señor Jesús. Bueno, y este libro, el Apocalipsis, lo podemos también distinguir en tres partes. La primera parte sería la iglesia encarnada, que podemos encontrar en los capítulos del 1 al 3. Estas cartas, estas son dirigidas a las 7 iglesias, ¿verdad? La carta está dirigida a las 7 iglesias, básicamente a toda la iglesia que está presente, ¿verdad? En diferentes comunidades que son concretas. Y del capítulo 1 al 3, básicamente vamos a encontrar un examen de conciencia. Entonces, esa iglesia encarnada, ¿verdad? Que empieza a vivir, ¿verdad? En su propio ser, cada una de las cosas que tienen que ver con el anuncio de este ven Señor Jesús, ¿verdad? La iglesia comprometida aparece del capítulo 4 al capítulo 20. Aquí se nos presenta una relación existente entre la iglesia de Israel y las luchas que la comunidad cristiana tiene con los poderes de este mundo. Algo voy a decir al final, después de este pequeño repaso sobre las iglesias. También encontramos la iglesia transfigurada, capítulos del 21 al 22, 21 y 22, en la que se vislumbra el término de esta historia de amor, ¿verdad? Donde se habla de que la iglesia es la novia de Dios, purificada por Cristo, y se adorna con los dones maravillosos que Dios le da. Vean qué cosa más hermosa que nos habla el Apocalipsis en torno a la iglesia. Hace un tiempo me preguntaban, profesor, dado que el Apocalipsis también significa revelación, ¿podemos pensar que esto es una especie de adivinación, de creer que hay algo más allá después, ¿verdad? De alguien que sepa qué va a pasar en un futuro? Pues no va por ahí,
porque son cosas que ya sucedieron, pero esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y específicamente aquí en Apocalipsis, cosas que ya pasaron, cosas que siguen pasando y cosas que seguirán pasando, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasa en el Apocalipsis. Gente que ha estudiado el Apocalipsis más a fondo, por ejemplo, me olvido ahorita el nombre del pastor, que fue pastor presbiteriano, se convierte al catolicismo. Ah, ya me acordé, Scott Hahn, tiene un libro que se llama La Cena del Cordero, donde básicamente está hablando del Apocalipsis. Entonces, se cree, ¿verdad?, que el Apocalipsis básicamente también tiene que ver como con una narración o una descripción de lo que es la misa. Muy interesante. Bueno, también aparecen los Hechos de los Apóstoles por parte de Juan. Este fue escrito más o menos hacia el año 80. Eh, Perdón, el autor del tercer evangelio se habla, ¿no?, que es Lucas, el que escribe los Hechos de los Apóstoles y traza los rasgos de los primeros 30 años de la iglesia. Los Hechos de los Apóstoles abren el tiempo de la iglesia y Lucas quiere afirmar la presencia de Cristo en sus discípulos por medio del Espíritu que les anima. Es aquí donde aparece ese Espíritu Santo que empieza a darle esa fuerza para que el mundo salga, ¿verdad? Para que tenga la fuerza de ir a predicar y después de bautizar, y que estos bautizados sean parte de la salvación al entrar a la iglesia. Punto importante, ¿verdad? Y aquí hago una cuña. Estamos trabajando para hacer luego un curso también de eclesiología. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí está precisamente esa venida del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es la división del libro de los Hechos? Podría dividirse en dos grandes partes. Desde los orígenes de la iglesia al concilio de Jerusalén. Aquí se narra la vida primitiva en la comunidad de Jerusalén. Ahí lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 1 al capítulo 5. Luego del capítulo 6 al 15 nos habla de un paso, ¿verdad?, hacia una iglesia más abierta, ¿verdad? Esa buena nueva, precisamente predicada por Pablo, llega hasta Roma, el corazón del mundo en aquel tiempo, ¿verdad? Señal de que llegará el día que sea evangelizado, perdón, todo el mundo, por supuesto. Si era el imperio, pues llegar ahí el evangelio ya tenía de alguna manera puestas las bases, cosa que no fue inmediato, ¿verdad? Pasaron varios siglos, pero ahí estaban ya poco a poco haciendo una iglesia más abierta. Y por supuesto, tenemos esta parte, me encanta, las cartas católicas. Se habla de católicas porque son para todo el pueblo que no necesariamente era el pueblo judío, ¿no? Está la carta a los hebreos, ¿verdad? Que están dirigidos a un grupo de cristianos desorientados. Yo creo que muchos de pronto nos podríamos considerar casi que hebreos también, ¿verdad? Por los desorientados que andamos en estos tiempos, ¿verdad? También encontramos por acá, permítame un segundito, las cartas católicas que le decía, ¿no? Las dos cartas de Pedro, donde se habla que fue escrita en Roma más o menos por el año 65. Esta es bastante antigua también. Y en ella se da una profunda catequesis bautismal a los creyentes de Jesús que viven en las naciones, en donde habitan sin pertenecer a ellas. Son miembros del nuevo pueblo de Dios y con su vida han de testimoniarlo. También está la segunda carta de Pedro, que en apariencia pues es muy posterior de los comienzos del siglo II, donde invita a los seguidores de Cristo a permanecer fieles a la vocación a la que han sido llamados, pese a los falsos predicadores y al retraso de la venida de Cristo. Margarita contaba algo muy interesante al principio, porque Pablo hablaba de una venida inminente, ¿verdad?, de Cristo. Ese Cristo viene. Bueno, ya aquí la segunda carta de San Pedro ya empieza a hablar un poquito con otro lenguaje, ¿no? Y por supuesto las cartas de Santiago y Judas, las cuales se escribieron en torno al año 80 y se le atribuyen a los hermanos obedientes del Señor. Mientras que la de Santiago recuerda la profunda implicación que tiene para la vida la fe en Jesús. La de Judas previene a los cristianos contra las falsas doctrinas. Básicamente, aquí llegamos al final de estas cartas católicas y al final de este tema en cuanto al Nuevo Testamento, que solamente tuvimos 2 capítulos, ¿verdad? Ana se dio cuenta de ello, que es la que nos ha acompañado, por supuesto,
dentro de la organización de todo lo que hemos hecho por acá en formación, y que nos queda ese sabor de que nos falta un poquito más para aprender de este Nuevo Testamento. Siento que he hablado demasiado en esta noche. Entonces quisiera preguntarle, bueno, a Margarita, a Ana, eh, algo que no hemos, porque siempre hago lo mismo, algo que nosotros no hemos ensayado, hemos conversado. Es un poco de improvisado lo que voy a preguntarles. De estas cartas que se escribieron, tanto las de San Pablo, las de San Juan y las católicas, ¿tienen ustedes alguna que digan, esta carta me encanta? Yo tengo una, que es de San Pablo. Ana, yo creo que ya sabe cuál es. No sé si Margarita tiene alguna que recuerde ahorita y que diga, oh, me gusta tal. Bueno, eh, a mí me encanta Corintios y dentro de Corintios el amor, ¿verdad? Este, Me la ganó, me la ganó. todo lo espera, todo lo soporta, todo, o sea, estamos hablando de que en esta carta San Pablo nos indica que podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, no vale la pena. Para parafasearla de forma textual no puedo, pero sí quisiera compartirla con ustedes, hermanos, y es que nuestra vida, nuestra humanidad, nuestro sentir, pero no el sentimiento del sentimentalismo, sino de ese sentir de corazón a corazón, está centrado en el amor de familia, el amor de pareja, el amor hacia los hijos, el amor al trabajo, el amor hacia la profesión, el amor hacia el apostolado, hacia nuestros destinatarios. Es que todo tiene que tener amor, si no, ¿de qué manera hacerlo? Y dentro de esta experiencia de amor, lo que puedo decir es, si yo no enseño amando, si no soy conocida desde el amor, ¿de qué manera voy a darme a conocer? Y a veces, Okay. como cristianos, obviamente podemos cometer errores, pues estamos en un caminar en santidad, pero a final de cuentas, el mismo Evangelio nos lo dice, vamos a ser revisados en el amor, en el darnos, incluso el fin de semana que vivimos la experiencia del Evangelio de las bienaventuranzas, ¿verdad? Se centra en el amor. Entonces Pablo lo retoma y creo que le da esa cualidad específica. Todo lo soporta, todo lo espera, todo lo da, ¿verdad? Hay tres cosas, el amor, la esperanza y la caridad. Y de todas, la mayor es el amor. Y si me robo unos minutitos, tengo otra. Pequeñita, así, chiquitica, no sé en qué carta está, pero sé que es de San Pablo. ¿Cómo me han de conocer si no me hablan de mí? ¿Cómo van a saber los otros que existo si nadie me predica? Entonces, qué gran tarea tenemos de poder ser testimonio para que conozcan a Cristo, pronunciándolo con nuestros labios, pero haciéndolo con nuestras acciones. Qué linda reflexión, Margarita. Sí, por supuesto. Por supuesto que, bueno, primero, que esa es la misma lectura que yo estaba pensando. Yo dije la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13, precisamente. Y nos habla de esas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Alguna gente dice la fe, la esperanza y el amor, y seremos conocidos después, ¿verdad? Exactamente como tenemos que nos tienen que ver como en el amor. Estaba buscando la que estabas diciendo, ¿cómo creerán, ¿verdad? Si no se les predica. Bueno, me Así dice es. por acá que la cita bíblica es, para todos, Romanos 10:14, Romanos 10:14, ahí está. Recordemos que, bueno, llegaron a Roma, ¿verdad? Donde es un imperio enorme y el evangelio empieza, como decíamos en teología, se empieza a inculturar, ¿verdad? Empieza poco a poco ahí a hacer sus bases. Ana Graciela, ¿tenés alguna lectura, algún texto?
Qué lindo, los tres estábamos pensando en el mismo texto, en esa belleza del amor, en el hecho de esa descripción que nos hace San Pablo de cómo vivir, de cómo darnos a los demás, de cómo relacionarnos con los otros y que en todo lo que hagamos poner también el corazón, porque podemos conocer muchas teorías, eh, por ejemplo, pues los tres trabajamos en centros educativos, podríamos conocer muchas teorías, pero si a todas esas teorías no le ponemos el corazón, el resultado no va a ser el mismo y no vamos a poder llegar a generar un cambio en nuestros estudiantes de la misma forma si no agregamos un poquito de amor en lo que hacemos, y eso se traslada a cualquier otro ámbito. También en la carta de Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, se nos habla también del amor, pero de ese amor que viene de Dios y que nos hace únicos, que nos da un sello. Comienza con los siguientes versículos: queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y este versículo 7 del capítulo 4 de la primera carta de Juan nos da una gran responsabilidad, porque hemos recibido el bautismo, hemos conocido a Dios y por lo tanto tenemos que estar en una constante revisión de nuestra vida, de estar demostrando que, que estamos amando, porque hemos conocido a Dios y por lo tanto, estando Él en nuestro corazón, tiene que ser quien mueva nuestras acciones para reflejar ese amor. Déjate amar, ¿verdad? De Dios hacia nosotros, que somos los que ponemos nuestras barreras, ¿verdad? Este, yo me pongo a pensar que al cristiano se le tiene que notar primero es eso, el amor. Ya sabes, puedes tener el don de la predicación, puedes tener el don de la ciencia, pero si no tenés amor, de nada sirve. Dios es amor, también lo escribe San Juan. Dios es amor. Y yo creo que los cristianos deberíamos de identificarnos por ello, ¿no? En nuestro hablar, en nuestra forma de mirar al otro, en nuestros gestos. Y qué santo más maravilloso nos acompaña a nosotros, ¿verdad? Nuestro querido patrono Don Bosco, que también enseñaba una palabra muy larga. ¿Cuál era esa palabra? Que en español no existe, que está en italiano. Amorevolezza. Exactamente. Y básicamente la bolezza viene siendo como amor, amabilidad, ¿verdad? Paciencia, un montón de cosas al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que por ahí está nuestra misión, no solo de los que somos educadores, de todo cristiano, ¿verdad? Que se nos juzgue en el amor, que al final eso también nos habla el Señor Jesús. Vamos a Gio y finalizar. Ana, Sí, adelante. perdón. Y es que creo que todos educamos. Tengo sobrinos, tengo primos, tengo personas que siempre me van a ver y desde que nos ven, definitivamente estamos educando. Entonces, no solo porque los que tenemos el privilegio de estar en un centro educativo o vivir en medio de niños jóvenes, su experiencia y su vitalidad, sino que en cualquier medio siempre vamos a tener alguien que nos ve. Y don Bosco diría, alguien te ve. Entonces, desde ahí educamos también. Qué hermosísimo, sí, tenés toda la razón. El educador no es solamente el que tiene un título y está al frente de una aula, tienes toda la razón. Queridos amigos, queridos hermanos, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a finalizar con la oración. Margarita nos va a ayudar con ello. Este, así que bueno, nos ponemos listos para este momento especial y último de este programa de mis primeros pasos con la Biblia. Adelante, Margarita. Oremos juntos entonces. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido por medio de Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien,
Finalizamos así el capítulo 24 y también este curso bíblico, Mis primeros pasos con la Biblia. Ana nos hace la invitación para que continúen también revisando, ¿verdad? Este playlist. ¿Dónde lo podemos encontrar, Ana? En YouTube ponemos Buena Nueva con letras mayúsculas y todos los videos están organizados. Entonces hay una playlist que se llama Curso de Biblia y ahí cada uno de los capítulos del libro, Mis primeros pasos con la Biblia, del sacerdote Mario Montes, están ahí. Cada capítulo de este libro se convierte en un video que nos enseña lo más básico de la Biblia. Entonces, podemos hacerle llegar estos videos a otros hermanos, a familia, amigos, a compañeros de trabajo. Y si ya nos hemos tomado el tiempo de ver los 24 videos, cuando escuchemos que hay algún curso de Biblia, aprovechemos la oportunidad entonces para profundizar. Exactamente, Ana. Qué bueno eso que comentaste, porque esto es apenas un pasito, ¿verdad? Para los que dicen, no sé dónde encontrar un curso bíblico, aquí hay algo básico, pero sigamos formándonos, que de eso se trata, ¿verdad? Margarita, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Las gracias a ustedes por invitarme y realmente ha sido un placer compartir este espacio y poder llegar a hogares, a familias, a los hermanos, a los que nos llamamos cristianos, para avanzar en nuestro camino de la fe. Muchas gracias. Gracias, Graciela, por este proyecto que estamos realizando juntos. Con mucho gusto. Y muchas gracias también a todos los hermanos que pasaron por cada uno de los capítulos, a todos los salesianos operadores de la sede en Domingo Sabio en Cartago y también del técnico Don Bosco en Paseo Colón. Por supuesto, a nuestros jóvenes del MJS que participaron activamente con este curso. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Hasta luego.